Este gobierno de salida, que constitucionalmente todavía está en el cargo, y que entregará los atributos el día domingo al señor presidente electo de la Nación, Javier Gerardo Milei, ha ocasionado la peor catástrofe de la democracia recuperada. No hay memoria, ni en los números, ni en la realidad, ni en los papeles, ni en la calle, de un gobierno tan pobre, tan espantoso, tan calamitoso, tan cínico, tan desastroso. Este gobierno arrancó con un dólar aproximadamente alrededor de los 65 pesos. Lo entrega y se va con un dólar a 900.000. El último año del gobierno de Mauricio Macri, un mal gobierno, entregó el mandato con una inflación anualizada del 54%. Hoy Alberto Fernández deja su gobierno con una inflación anualizada, con suerte del 150%, es decir, 3 veces más, e increciendo. Así dejó el dólar. Pero básicamente, ahí le conté lo de la inflación. Seguí, por favor, no me quiero detener esto porque aspiro a mirar hacia el futuro. Dejó un país con más pobres. El 67% de los chicos son pobres. Tomó un país con menos del 40% de la pobreza o 40% y lo entrega con 40.1 según INDEC. En la foto final del semestre anterior, hoy esto es 45 increciendo, mínimo. Es decir, entrega el gobierno de Alberto Fernández con una pobreza de 10 puntos mínimo por encima. Esta es la foto oficial del INDEC, ¿sí?, del último semestre del año pasado. Rompieron todo, todo. Yo lo quiero decir con pelos y señales esto. Es altamente probable que por primera vez en la historia el peronismo haya generado hambre en la sociedad. Acá hay un gobierno que ha generado hambre, hastío, pobreza, destrucción cultural. Mentira. Es un gobierno peronista que está de salida. Un gobierno peronista que se va con todos los precios en alza. Hoy YPF, que maneja el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Hoy YPF aumentó 30% los combustibles, Shell 15%. Aquellos que venían a llenar la heladera de asado, de comida y de esperanza, dejan el kilo de asado a buen precio, en 3.800.000, 3.600.000, 3.500.000, a buen precio. Hay lugares que hoy se vende el asado el kilo a 5.000 pesos. A 5.000 pesos. En una semana el kilo de asado del gobierno de Alberto Fernández que se va, aumentó, la carne en realidad, 25%. En una semana. Y va a seguir aumentando. ¿Saben por qué va a seguir aumentando? E insisto con esto, porque rompieron todo. Rompieron absolutamente todo. Voy a poner 2 ejemplos concretos. Vos vas en un auto, ¿te gusta? Una Ferrari, una Maserati, el auto que quieras, que vaya a alta velocidad. Acelera a 300 kilómetros por hora, en una recta va en forma sostenida a 300 kilómetros por hora. ¿Lo frenás rápido? ¿Se frena en 1 metro ese vehículo? ¿Sí o no? Claramente no. Necesita muchos metros para frenarse. Y no se frena en un santiamén ni en un pestaneo, sino que le lleva tiempo el auto frenarse. Básicamente, primero, para que el auto se frene, uno tiene que sacar el pie del acelerador. Todo lo que no hizo este gobierno. Siguió con el pie en el acelerador, generando inflación, emitiendo billetes. Hoy Sergio Massa se fue mostrando números de la plata que deja. Omitió algunos datos. Fue el ministro que duplicó la inflación, duplicó el precio del dólar y generó 2 millones de pobres de mínima por año. Omitió esa cuestión absolutamente nimia. Han dejado todo en llamas, que es peor que esté en ruinas. Porque hoy, cuando hay algo en ruinas, uno comienza la reconstrucción inmediatamente. El día domingo el presidente, el lunes, lo primero que tiene que hacer es ir con una manguera a apagar el incendio. Después de apagar el incendio, ¿sí?, romper lo poco que queda de las ruinas. Y recién ahí comenzar la construcción. Dejaron todo en llamas.
Y el auto no se frena rápido. Algunos me decían que más que un auto es un transatlántico. Y acá me voy a detener un minutito. Sacar el pie del acelerador y dejar de emitir. Es lo que entiendo va a ser el gobierno entrante de Javier Milei. Dejar de emitir. Si vos vas a 300 kilómetros por hora y dejás de acelerar, ¿podés tirar el freno de mano a 300 kilómetros por hora en forma intempestiva? No. Es altamente probable que hagas un trompo, vuelques o te vayas de costado. No se puede frenar así de golpe y porrazo. Y no hay magia de un día para el otro ante la destrucción. Acá se podrá decir un montón de cosas de Javier Milei y las diremos si gobierna mal, lo cual formará parte de la honestidad intelectual que tenemos como periodistas. Lo que acá es claro y muy nítido, que parte de esta destrucción de país, este país está destruido. Yo quiero que noten una cosa nada más, una cuestión. Uruguay, que Sergio Massa dijo, esa que era provincia, ¿se acuerdan? Uruguay tiene una inflación anualizada que genera preocupación de entre 4 y 5%, año. En esta semana, en la última semana de gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa, la inflación semanal es de 7, según los datos que maneja el gobierno entrante. ¿Se entiende la catástrofe? ¿Se entiende lo que están dejando? Milei será juzgado por su gobierno, que todavía no empezó. Ahora comenzaremos el momento de juzgar el gobierno de este hombre que está por entregar el mando. Y los números muestran que deja todo peor que el gobierno de Macri, que había sido muy malo, según las palabras del propio Alberto Fernández. No hay excusa que valga de ahora en más, cuando la inmensa mayoría de los trabajadores que abrazaron la lógica del peronismo, de la organización sindical, de trabajar para ascender en la escala social, el trabajador de clase baja iba a la clase media, el trabajador esforzado de la clase media podía ir a la clase alta y viajar alguna vez al exterior. Ese paradigma, esa premisa del peronismo pisoteado, destruido, del cual no queda prácticamente nada, solamente la nostalgia, es que ese trabajador, por primera vez en la historia, aún formal, como muchos de los que están detrás de cámara, trabajando como camarógrafo, como director de cámara y demás, formales, no lleguen a fin de mes. Es la primera vez en la historia de la democracia que esto sucede. Que gente que se rompe el culo laburando, que tiene un trabajo digno, un oficio el cual le llevó años formarse, que le dedicó tiempo, esfuerzo, y que abrazó el mérito para ser mejor, y que cuando ingresó a la empresa X para trabajar, se emocionaron todos en su casa porque dijeron, hijo, mi amor, o lo que sea, vas a tener un laburo para siempre y de ahora más vas a poder progresar. Ese paradigma, ese norte, ese horizonte, este último peronismo lo destruyó. Ese trabajador en esa empresa X, la que sea, hoy no llega a fin de mes. Y si llega, no elige qué comer. Y si elige qué comer, no ahorra. Y si no ahorra, no progresa, porque en el ahorro está el progreso. Porque este país, destruido por este peronismo saliente, no tiene tampoco crédito. Nos han mentido, nos han engañado, nos han dicho cosas que no son. Han abrazado una lógica que viene del peronismo primigénito y fundacional, que se llama el relato. Aquello que es fundado por medias verdades, por mentiras o por hechos que básicamente no sucedieron o no acontecieron jamás en la historia. Se va un gobierno de mentirosos. Y dejan todo tan en llamas que la escalada inflacionaria puede ser brutal. Dicen que Javier Milei le dijo a los suyos, tenemos una pared por delante, se llama hiperinflación. Si no la destruimos, no tenemos cómo avanzar. La hiperinflación no se construye de un día para el otro. Y como Javier Milei va a ser juzgado cuando deje su gobierno, por la historia, por los datos y por el voto, hoy hay un dato ineludible, objetivo, contrastable, verificable de la realidad. Javier Milei hoy no es responsable de absolutamente nada de lo que sucede en Argentina. Ninguno de los males,
ni de los aciertos que ha tenido este país en 40 años son fruto de Javier Milei, porque no ha formado parte de ningún gobierno. Todos los aciertos que hubo en los 40 años, ninguno de Milei. Y ninguno de los errores tampoco de Milei, porque ni siquiera ha asumido y no formó parte de ningún gobierno, de ninguno. Dentro de 4 años, cuando deje este gobierno que va a iniciar el domingo, será jugado. Como lo va a jugar la historia de este señor, Alberto Fernández. Como lo va a jugar la historia a la señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Toda esta gente que nos quiso imponer, mientras gran parte de la ciudadanía se cagaba de hambre, el lenguaje inclusivo, la persecución del pensamiento, la policía del pensamiento, el todes, el toda, la payasa Filomena, la fiesta de Olivos, y toda esa diatriba fútil, superficial, banal, sin ningún tipo de sentido ni argumento basado en el progreso, sino todo lo contrario, para tratar de poner una mácula de excusas a la propia impericia para gobernar. Este gobierno que quiso anclarnos en el pasado y tenernos amarrado en el recuerdo, hoy se va básicamente, como le dijo Cristina en algún momento a Sergio Massa, fullero. Un gobierno de tramposos, de mentirosos es el que está yendo. Y este signo político, pero básicamente el radicalismo, abrazó una lógica memorable en Argentina, que no es parte de esta persona que le habla de Alberto Fernández, sino que forma parte de toda la sociedad argentina. Cuando alguna vez en la democracia recuperada se dijeron algunas cosas sumamente interesantes y trascendentes. Hay que tener memoria, verdad y justicia. Hay que juzgar. Y alguno dijo por ahí, un prohombre de la democracia. Una palabra que, o una frase que ya no me pertenece a mí, sino a todo el pueblo argentino. Dijo nunca más que este gobierno y que estos 4 años sirvan para que la sociedad toda se interpele para ver cómo gobierna el peronismo, o este último peronismo, para que se pregunte si esto es lo que nos merecemos. Y ¿saben qué? Sobre todo y básicamente, tomando esta idea de los derechos humanos en los albores, en las postrimerías de un nuevo 10 de diciembre, Día Internacional de la Lucha por los Derechos Humanos, que la sociedad toda se interpele con esto y que para este gobierno que se va haya, como tanto le gusta al kirchnerismo, memoria, verdad y justicia. Esto se llama la cruel verdad.